Ser diferentes es crear un programa único para las startups nacionales e internacionales, donde conectamos las necesidades del banco con nuevas soluciones, productos y talentos. Por eso, queremos que te integres como potencial partner de BCI y descubramos cómo tu producto puede generar nuevas oportunidades y resolver las necesidades del negocio. Si eres una startup tecnológica nacional o internacional, postula ahora en bcilabs.cl. BCI, seamos diferentes. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Teresa Herrera. Teresa es fundadora y directora de Conecta Mujer, además también cofundadora de Startups Group. Bienvenida, Teresa. Hola Ángel, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación y por estos espacios que nos permiten conversar. Así que muchas gracias. No, a ti, y bueno, cuéntanos un poquito, siempre partimos hablando del invitado, un poco de historia. Cuéntanos un poco cómo llegas a estas dos iniciativas de las que eres parte. Eh, ¿Quién es Tere Herrera? Mira, me encanta cuando me hacen esa pregunta porque creo que como el grueso de la definición de quién soy es primero una mamá emprendedora, en orden a mis prioridades. De profesión ingeniero comercial, especializada en estrategias. Estudié además y soy certificada como coach en programación neurolingüística con unos diplomados en grafología. Todo eso lo incorporo dentro de la estrategia de negocio, que tú sabes bien que es mi alma, es lo que me hace vibrar, es mi propósito. Vengo del sector financiero, no sé si algunos ya lo saben de los que nos están escuchando. Soy ex operador de mesa de dinero, trabajé ahí por varios años, así que ya les puedo contar más en algún momento. Eh, Llevo más de 10 años trabajando justamente apoyando emprendimientos, pymes y startups durante los últimos años de mi vida profesional. También obviamente trabajo con inversionistas, haciendo ahí los match. Soy mentora principalmente, ¿no es cierto? Como les decía, especializada en estrategia. Soy fundadora de Conecta Mujer y directora, que ya les puedo contar después un poco más de qué se trata, que es esta comunidad que conecta mujeres, pero que tiene mucho más allá que solamente una comunidad de mujeres. Y fundamos hace menos de un año la comunidad de Startups Group, que hoy día reúne a más de 1.600 fundadores de startups, inversionistas y actores del ecosistema. Eh, Además, bueno, soy mentora en UDD Ventures hace un tiempo ya, así que feliz. Estamos haciendo un trabajo ahí bien potente, digamos, con los emprendedores y poder darle una continuidad a la labor que ustedes hacen, obviamente, en UDD Ventures. Soy además, bueno, parte del directorio de Venture Capital Group, ahí trabajando en la parte sobre todo de certificaciones de inversionistas ángeles. Y hoy día estamos por lanzar un proyecto que no puedo contar mucho en detalles, pero que llega a contribuir y quizás a mover, a remecer un poco el mundo de las startups desde el apoyo, el acompañamiento eh, real, digamos, a las startups, sobre todo en fases de levantamiento de capital, en la parte de la estrategia y los conocimientos técnicos necesarios para poder permanecer a lo largo del tiempo y ser exitosos con nuestras startups. Así que, bueno, hoy día en esta conversación espero obviamente poder contribuirle a todos los auditores con algún granito de arena en sus vidas o en sus caminos de emprendimiento, porque como te comentaba, mi especialidad es justamente modelos de negocio, cómo formar comunidades y principalmente el tema que nos convoca hoy día, la colaboración como el nuevo liderazgo femenino. Así que muchas gracias. Tere, bueno, interesante ese background. Cuéntanos un poquito del segundo bloque, vamos a entrar en materia sobre esto del liderazgo emprendedor femenino y cómo estás impactando tú en tu caso personal también en el ecosistema. Cuéntanos un poco cuáles fueron aquellos elementos en tu pasada, por ejemplo, la mesa de dinero u otras actividades profesionales duras en ese ámbito, que te dieron luces de poder meterte en este otro mundo que es distinto, ¿cierto?, al corporativo. Eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuáles fueron aquellas luces que se vieron en el horizonte? Bueno, antes que todo ir contando un poco cómo se llegó a eso. La verdad es que, bueno, vengo de una universidad que era bastante financiera, de la Universidad Finisterra, la cual admiro también profundamente por todo lo que hizo con mi formación. Pero más allá de eso,
em, siempre me repetía que no quería trabajar en el sector financiero, pese a que era una universidad financiera, y yo creo que, bueno, ley de la atracción, ¿no es cierto? Dice que no considera el no y terminé trabajando en el sector financiero, motivada principalmente por mis profesores, que veían en mí algo que yo hasta ese momento no veía, que era justamente esa capacidad de conectar, de ir más allá de la operación en sí. Si bien, y esto es como un poco para poner en contexto, a veces las mujeres en el fondo nos cuestan, y la estadística lo avala, digamos, tomar ciertas decisiones porque nos juega en contra del famoso síndrome del impostor, de que no nos creemos suficientemente preparadas o con las capacidades y las competencias necesarias para hacer eso. Y creo que en el fondo animarme a introducirme, a tomar el riesgo como de ser parte del sector financiero, de aprender en qué consistía, de probarme a mí misma que era capaz, si me lo proponía, fue uno de los primeros como retos o podríamos decir como episodio en mi vida en que sentí esa satisfacción de decir, mira, hice algo que estaba totalmente fuera de mi zona de confort, a lo cual realmente le tenía miedo. Pero estando ahí me di cuenta que en verdad los miedos estaban obviamente en mi mente, en las opiniones de la sociedad, no en mis capacidades, porque uno al final puede aprender a hacer lo que quiera realmente hacer. Todo depende de poder tener las herramientas necesarias, de tomarte el tiempo para aprender, de que aunque al lado tuyo vayan con un motor V8, ¿no es cierto?, 10.000 por hora, bueno, si te querés tomar un poco más de tiempo, ir a tu ritmo, respétate eso. Pero todos pueden alcanzar justamente lo que comentaba, lo que quieran hacer en sus vidas. Y eso fue el primer paso que di en el sector financiero, de probarme a mí misma, de darme la oportunidad de ver eso que el resto veía en mí. Y una vez estando adentro me di cuenta que efectivamente generó un valor. Yo creo que cualquiera que me conoció trabajando en el sector financiero puede dar fe de ello. Que como no me sentía como la especialista ni la más extraordinaria en finanzas, pero tuve que aprender en el fondo de eso, empezó a jugar en mí ese rol de todas esas otras competencias que me acompañaban, que era esa capacidad de conectar, de vincular, de conversar con las personas, de generar redes internas, de cuestionarme cosas a mi alrededor, de por qué si este trabajo se hace de esta forma o todos lo hacen de esta forma, ¿por qué no probar otra forma de hacerlo para alcanzar mejores, en el fondo, resultados? Y fue así como empecé a hacer camino en eso, digamos, en romper esas barreras, de pese a que fuera mujer, generar esos espacios de conversación, como te comentaba, de integrar áreas. O sea, si el área de riesgo era un área importante dentro de la mesa de dinero, vamos a conocernos, sentémonos con ellos, conversemos cómo funciona su trabajo, qué es lo que hacen, cómo mi trabajo contribuye al de ellos y el de ellos al mío. Y empecé a generar ese tipo de conexiones dentro de los lugares en los que trabajé, con las áreas comerciales, como te digo, comercio exterior, y empezamos a trabajar en equipo. Y creo que desde ahí se empieza a dar luces a este gran tema que nos convoca hoy día, que creo que ha sido esa alma, esa esencia que me ha acompañado durante toda mi vida, de justamente trabajar en colaboración. Que si trabajamos juntos, si pensamos colaborativamente, sin duda vamos a alcanzar metas que jamás imaginamos. Y en parte, como te digo, ese primer gran paso lo di en ese sector financiero que si bien pensé que iba a ser transitorio un par de años, me quedé bastante más que eso y fui creciendo gracias justamente a la colaboración, a esa mirada colaborativa. No sé si respondí realmente lo que me preguntabas Sí, claro, o está me arranqué por perfecto. la rama, así que anda diciéndome nomás. Está perfecto. Tere, y luego ese paso largo por el mundo financiero, ¿cómo también crees tú que hoy sirve, tiene valor, producto de lo que hoy te mueves y lo que vemos en torno, por ejemplo, educación financiera, por ejemplo, esta novedad que es que eh, el levantamiento de capital privado se transforme hoy en un elemento distintivo del ecosistema? Cuéntanos cómo es esa mezcla. Bueno, es que cómo pasé de eso y viste, me arranqué por las ramas. Po. Respondiendo a lo que me preguntaba, y claro, de cómo hice ese vuelco desde el sector financiero hacia el otro lado, porque dentro del sector financiero me di cuenta que había una necesidad súper potente, sobre todo en los rubros de las pymes y las medianas empresas, pero principalmente las pymes. Fue una lucha no menor. De hecho, el gerente
de Security en ese momento, Ricardo Santa Cruz y bueno, todo su equipo, que les mando un gran saludo, pueden dar fe de ello que luché por tener esas carteras. Porque en cierta manera en el sector financiero, hablemoslo súper en concreto, son las carteras como del no glamour. O sea, todo el mundo quiere ser, no sé, ejecutivo de institucionales, de corporativas, de grandes empresas, como que suena tan rimbombante. Pero a mí, como todos los que me conocen, me da lo mismo eso. Dije, bueno, a mí lo que me importa realmente es generar valor y contribuir. Y si las pymes son las que más apoyo necesitan, son las que tienen menos acceso a la información relevante, a mí me interesan justamente esas carteras. Y tuve que trabajar para ello, es decir, no fue fácil que me las quisieran dar justamente por lo mismo, porque, pucha, Tere, tenés que salir en el fondo a hacer demasiadas gestiones para alcanzar en el fondo y tú tenés súper buenos números en tu cumplimiento. Bueno, dejamos todo eso de lado, me adjudicaron las carteras y fue ahí donde me abría todo este mundo del emprendimiento. Fue como lo más cercano en vivo, porque para hacer una pequeña pausa. Dentro de mi familia yo era la oveja negra, pero no porque fuera como la distinta, la típica de la oveja negra es la emprendedora, pero en este caso era al revés. Yo era la única que era empleada y todo el resto de mi familia son emprendedores. Entonces, ahí fue cuando recién viví, en el fondo, en experiencia propia, desde el sector real, digamos, el sector empresarial, las necesidades que habían en ese sector. Y principalmente en regiones. Ahí fue donde me volví por años, digamos, la operadora de mesa de dinero de regiones y estaba una semana del mes en cada región de Chile. Así que créanlo que conozco todas las regiones de nuestro país y obviamente me llena de orgullo haber podido trabajar con cientos y cientos de emprendimientos a lo largo de todo Chile. Y ahí te das cuenta la necesidad de descentralizar el apoyo que existe al emprendimiento. Y a fin de cuentas fueron mis mismos clientes los que me fueron empujando a decir, oye, Tere, tú generáis más valor de solamente una transacción o una operación de mesa. Entendamos un poco, para los que no conocen mucho cómo funciona la mesa de dinero, yo siento que el logo de Wall Street, la película, retrató a la perfección lo que en cierta manera hacemos, o hacía, digamos, en la mesa de dinero, que es justamente estas transacciones, en mi caso, de FX y derivado, que es monedas principalmente. O sea, transaba monedas para importaciones, exportaciones, etcétera. Y me da cuenta que había un vacío de información y de todo eso, entonces siempre iba un poco más allá. Mi cliente conversando, yo sabía que le llegaba un embarque de algo, entonces lo llamaba. Oye, ¿sabéis que mira, el dólar está en estas condiciones de precio? Tú estabas buscando esto, ¿por qué no cerramos una cobertura para que te podáis enfocar en tu negocio, no estés pendiente de si el dólar subió, bajó, etcétera? Me preocupaba, estaban de cumpleaños, los llamaba, salíamos a comer, conocer un poco más. Por esta iniciativa justamente de apoyarlos más, generamos foros económicos, digamos, regionales, entonces llevábamos economistas, consejeros del Banco Central a regiones y generamos desayunos donde les explicamos cómo venía el mercado, la visión económica general, instrumentos, me dediqué a capacitar justamente a los ejecutivos comerciales, a las distintas áreas que involucraban. Entonces me empecé a dar cuenta que justamente mi trabajo, más allá de que me midieran por una cosa, se involucraba en muchas más áreas y como te comentaba, eran mis mismos clientes los que me decían, te estáis perdiendo, en verdad, te necesitamos más acá afuera. Y fue ahí como los primeros pasos a incursionar y decir, ¿sabéis qué? Me tengo que poner una meta. Yo no quiero estar toda mi vida en el sector financiero, no porque no me guste, de hecho valoro muchísimo toda la labor que se hace, pero a mí en lo personal había algo que resonaba en mí, decir, quiero algo más allá, quiero contribuir en algo que en cierta manera genere valor real en el sector del emprendimiento. Y fue cuando me salí del sector financiero, me certifiqué como programadora neurolingüística, que lo veía como una muy buena herramienta que me permitía conectar en mayor profundidad con las personas fácilmente. Y hice estos cursos en grafología, que en el fondo también era parte de poder entregar mejores herramientas, en el fondo, a mis clientes. Era como poder entenderlos de forma más profunda sin tener que iterar, digamos, muchas veces. Y ahí empezó justamente mi camino como advisor, como mentora, como coach en cierta manera, que se ríen, ¿no es cierto?, ahí en UDD, porque termino siempre coacheando un poco a los mismos emprendedores para ayudarlos a conectar, a identificar qué es eso lo que te mueve, cómo podemos hacer que tu modelo de negocio sea consecuente con esa vida que realmente tú quieres tener, porque si no justamente empieza a tener patas cojas y eso fue en cierta manera lo que forjó esos primeros pasos de mi camino como independiente, como emprendedora también,
Y ahí, si queréis, bueno, después te voy contando cómo se fue dando la formación de esta comunidad, que si bien partió como una iniciativa de querer ayudar a mujeres que se me acercaban, terminó en algo más grande de lo que imaginé. Tere, y bueno, antes de ir a ese tema que lo vamos a tocar en extenso en el segundo bloque, cuéntanos un poquito tu lectura del ecosistema emprendedor, cómo has visto primero desde la mirada corporativa y ahora que te metiste, que entraste al mundo emprendedor del ecosistema, cómo has visto en los últimos años la evolución de este llamado ecosistema emprendedor, tanto a nivel de volumen de emprendedor, tipos de productos, levantamiento de capital. ¿Cómo es esa madurez del ecosistema? Mira, yo creo que hay distintas miradas, pero creo que la más importante es justamente esta apertura a la colaboración que nos ha abierto puertas. Como para poner en contexto, cuando uno trabaja colaborativamente o participa de redes colaborativas como lo que formamos, ¿no es cierto?, en The Startups Group, te ayuda en cierta manera a mejorar, bueno, obviamente tus competencias, a saber en el fondo lo que se está haciendo o no en el mercado, pero también te ahorra tiempo. O sea, en vez de estar estudiando miles y miles de cursos, leyendo miles de papers para llegar a tus propias conclusiones respecto a cómo se hace algo o los procesos o como llamamos siempre los checklists, que es como lo que pide todo el mundo, oye, ¿cómo hago el paso a paso para llegar a esto? Las redes colaborativas te permiten justamente eso, el hacer una pregunta, decir, oye, el que lo vivió, lo experimentó, el que pasó ya por ese proceso, poder transmitir esa experiencia a otro es de un valor tremendo. Y creo que eso ha ayudado, uno, a que, en cierta manera, los errores que se cometen en el camino, que antes, obviamente, lo que explicaba, nos dábamos una vuelta más larga, porque teníamos que vivir la experiencia. Los que vienen detrás tienen la oportunidad de tomar esa experiencia de otro y incorporarla y por lo tanto se disminuye el error dentro del proceso. No sé si no se elimina, por supuesto que no, es parte obviamente del camino del emprendedor, pero sin duda yo creo que ahí se acortó, digamos, una brecha importante para poder alcanzar el éxito como en menor tiempo posible, por una parte. Y por otra, nos hemos abierto a las posibilidades de probar cosas diferentes. Es como que se disminuyó el miedo a intentar, a abrir fronteras, a atrevernos a hacer más cosas. Y yo creo que justamente por lo mismo. O sea, estas redes colaborativas también nos han acercado la información a experiencias de otros que no necesariamente están en Chile, que están fuera de Chile, en todo el mundo. Y eso también te va entregando, digamos, herramientas concretas de que, oye, si hay una persona que tiene un emprendimiento con un modelo de negocio similar al mío y está en España y yo estoy en Chile, oye, ¿qué cosas podemos aprender el uno del otro? O pensar hasta en la internacionalización, hacer alianzas, vinculaciones, etcétera. Y eso, como te digo, creo que se traduce en que se disminuyó el miedo a probar, a intentar, a salir de nuestra zona de confort en el mundo del emprendimiento. Y eso lo vemos hoy en día, ¿no es cierto? Con la variedad de ideas, con la incorporación de la innovación sin barreras, en cierta manera, que me enorgullece tremendamente que así sea. Mientras menos barreras, mientras más fronteras abiertas tengamos, mucho mejor para todos. Pero te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso vamos a estar hablando sobre Group, sobre obviamente también ecosistema emprendedor y la mirada del liderazgo femenino, etcétera. Así que te invito un par de minutos. Vamos y volvemos para seguir conversando con Tere Herrera en Divox Radio. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.